Bienvenidos a este episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes que tiene por nombre Los casos que inspiraron a los hermanos Grimm, parte 2. Recordemos que la semana pasada fue la parte 1, donde se abordaron Caperucita Roja, Hansel y Gretel, y en esta es la segunda parte, ¿ok? Pero antes de viajar a la Alemania del siglo XIX, primero lo primero y saludemos a Dr. Melquiades. ¿Cómo ha estado, Dr. Melquiades? Impaciente para conocer esta siguiente historia, productora, de lo que pudo haber inspirado a los hermanos Grimm. La verdad, la semana pasada el de Caperucita estuvo bueno, pero Hansel y Gretel no la haga, así me dejó como marciano, ¿no? Ok. Y justamente con esos hechos aterradores que hacían las mujeres con los niños es... Algunas, ¿verdad? Obviamente, sí, obviamente. No todas. Sí, no todas. No, si no ya no existiríamos. Casos, exactamente. Bueno, antes de ir para allá, espero que hayan tenido una excelente noche de año viejo y una excelente mañana de año nuevo. Les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron durante el año pasado con nosotros en cada episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes, a todos los que deciden darle play a este video, a todos los que nos dejan sus likes, sus comentarios, a los que comparten, a los que se suscriben al canal. Muchas gracias y pues bueno, deseo que su 2026 sea el mejor año de su vida. Ok, y ahora sí, pues sin más por el momento, vamos para allá. Dele, productora. Oiga, había pasado por alto que hoy es 1 de enero. Así es. Primer episodio del año 2026. Primer episodio de jueves, así es. Oh, no la haga. ¿Eso quiere decir que ahora estos episodios de jueves se van a pasar a los lunes? No, va a seguir siendo episodio de jueves. Ok, y ahora sí, vamos para allá. En el episodio anterior abordamos lo que tal vez inspiró a los hermanos Grimm a escribir Caperucita Roja y Hansel y Gretel. Si es que no han tenido oportunidad de ver el video, bueno, pues los invito a que le den play a ese video para que se pueda entender un poco mejor el episodio de hoy. Vamos a dar nada más como una breve intro de los hermanos Grimm para dar un poco de contexto y después empezaremos de lleno, ¿sí? Se dice que a comienzos del siglo XIX los hermanos Grimm recorrieron Alemania recopilando relatos transmitidos de voz en voz, historias nacidas del dolor, la superstición y claro, la violencia cotidiana de la época. ¿Ok? Porque antes de que los cuentos fueran historias para dormir, fueron advertencias. Antes de que llegaran a los libros infantiles, habitaron en bosques oscuros, aldeas hambrientas y creando miedos muy reales. Finalmente, en 1812 y 1815 publicaron los hermanos Grimm Cuentos para la infancia y el hogar, una obra que no buscaba entretener, al menos no fue así en el inicio, sino conservar la memoria de lo que una vez fue. Algunos dicen que la verdadera intención siempre fue registrar lo que una vez pasó para que no volviera a ocurrir. Y bueno, con el tiempo se le fue dando más formato de cuento, endulcificándolo cada vez más. ¿Okay? Hasta que llegamos a lo que el día de hoy conocemos. Recordemos que los hermanos Grimm fueron filólogos, lingüistas y escritores alemanes pioneros en el estudio de la lengua y la tradición oral germánica. ¿Ok? En esta recopilación de historias que hicieron estos famosos hermanos se encuentra el que, a mi parecer, mi muy personal punto de vista, es el más perturbador de todos. El flautista de Hamelin. Ok. Entonces el día de hoy vamos a abordar qué hechos que ocurrieron en la Alemania del siglo XIX o antes, más bien en la Alemania o Europa del siglo XIX o antes del siglo XIX, pudieron haber inspirado a los hermanos Grimm a escribir este cuento, El flautista de Hamelin. ¿Ok? Y antes de comenzar me gustaría aclarar que esto es solo una recopilación de datos con el único fin de entretener. Muy bien. Perfecto, ok. Ahora sí, vamos a ver un pequeño resumen de lo que es el cuento para que después nos sepa un poquito mejor
que lo pudo haber inspirado. Sí, por favor. Bueno, el flautista de Hamelin se desarrolla en la ciudad de Hamelin, justamente en Alemania, que en ese momento estaba sufriendo una terrible plaga de ratas. ¿Ok? Los roedores invaden casas, graneros y calles. No hay un solo lugar en el que no estén estos animalitos. Este caos obviamente causa hambre, pues los animalitos se comen todo lo que encuentran a su paso. No respetan absolutamente nada. De repente un día aparece un hombre vestido de forma muy llamativa. Se presenta como un flautista. Él promete liberar a la ciudad de las ratas a cambio de una módica cantidad. Obviamente, pacta una cifra con las autoridades y todos lo aceptan. Ajá. Y bueno, el flautista toca su flauta y con su música atrae a todas las ratas que lo siguen como hipnotizadas hasta el río Weser, donde finalmente los animales se ahogan. Hamelin queda libre de plaga. ¿Ok? Así Perfecto. va más o menos el cuento, pero cuando el flautista vuelve para cobrar su recompensa, los habitantes se niegan a pagarle, alegando que las ratas ya no representaban una amenaza. Hijos de eso. El flautista les dice que se va a vengar por esta traición porque ellos están incumpliendo su palabra, porque ellos tenían un trato. Y pues bueno, los habitantes, principalmente con quienes hizo el trato, pues se niega, y a pesar de que él intenta hablar con otros, del mismo modo lo niegan. ¿Ok? Tiempo después regresa a la ciudad y toca nuevamente su flauta. Es solo que esta vez no son las ratas las que lo siguen, sino los niños de Hamelin. Encantados por la música, los conduce fuera de la ciudad hasta una montaña que se abre para tragarlos. Los niños desaparecen para siempre. La población queda marcada por la tragedia y el remordimiento, recordando para siempre el precio de romper una promesa. Más o menos, o a grandes rasgos, así es como va el cuento. Pero, ¿qué pudo haber inspirado dicho relato? Y bueno, para mí, de los cuentos de los hermanos Grimm, eso es el más perturbador. Ok. Porque los niños desaparecen. Sí. El flautista desaparece. Ya nunca más se vuelve a saber de él. Entonces, para mí, de niña, al menos para mí, la moraleja era: cumple tus promesas. Sí, claro. Si tú hiciste un acuerdo, ese acuerdo se tiene que cumplir, porque si no, no sabes en qué momento van a regresar a quitarte o a llevarse lo que más quieres. Claro. Entonces, bueno, para mí esa era la moraleja. De niña me causaba muchísima intriga, sobre todo no el hecho, bueno, sí, obviamente es el hecho de que los niños desaparecieran, pero ¿qué pasaba después? O sea, ¿qué pasó con esos niños? Simplemente se pufearon, se fueron a la nada. A mí eso de niña me causaba muchísimo. Y ahora que me puse a recopilar datos para qué pudo haber inspirado, me vuela por completo la cabeza. Okay. Por ejemplo, Hansel y Gretel no me causaba tanto porque de niña me creía demasiado lista y entonces yo decía, es imposible que me pierda, no me pueden perder. Entonces no me causaba esa intriga, a diferencia de aquí, con el flautista, que los niños desaparecen y ya jamás se vuelve a saber de ellos. Y así termina el cuento. Sí. Hay una versión, ¿no? Donde los encerraba en una cueva. Exacta, pero bueno, esas fueron cambiando con el tiempo, pero en los primeros es... Sí, te los lleva y ¿a dónde se fueron? De hecho, se abre la montaña. En el cuento se abre la montaña, los niños se meten y la montaña, se cierra. Y se acabó. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ver qué pudo haber inspirado a los hermanos Grimm a escribir este cuento. Y curiosamente, a la mañana siguiente, en el condado de al lado estaban comiendo lechón, que no sabía lechón, ¿no? Ay, no, para nada, no. Pues bueno, justamente el 26 de junio de 1284, en Hamelin, ocurrió algo tan grave que ni siquiera se atrevieron a describirlo por completo. Está escrito, pero no hay registro por completo. Escuchemos. Podemos encontrar frases como: en el año, y esto es textual, en el año 1284, el día de San Juan y de San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron llevados fuera de la ciudad y se perdieron. Esta frase está así, tal cual. También está un manuscrito de Lunenburg, un libro del siglo XV que narra en 5 versos el crimen.
hace una referencia muy clara de la fecha y de la desaparición de 130 niños. Y coincide también en el mes de junio de 1284. Por otro lado, en los registros de la iglesia de San Nicolás, también describe una vidriera con ilustración donde se ve claramente a un flautista seguido de niños y una anotación datada de 1384 que dice: han pasado 100 años desde que nuestros hijos se fueron. Coincide 1284, 1384. Este último registro sobre la vidriera de San Nicolás es eso, nada más un registro, porque muchos años después sufrieron una guerra, tuvieron una invasión, la iglesia fue destruida y nada más lo único que quedó fue el registro. Pero dicen que este vitral como tal sí existe. Incluso lo llegué a encontrar como en algunas fotografías, pero a mí no me quedó claro si es... o sea, es más bien como que lo volvieron a hacer, no es precisamente el de la original época. Okay. Exactamente. Pero solo eso es lo único que se encuentra, justamente lo que les acabo de leer, eso es lo único que se puede encontrar. No hay más explicación y no hay más culpables. 130 niños en 1284 en Hamelin desaparecieron. Todos en una misma tarde, todos en un mismo día. No es que se haya ido de uno por uno, de dos, no, todo ocurrió el mismo día, ¿ok? En 1284, Hamelin no era un pueblo pobre, como se pudiera pensar, era una ciudad medieval a orillas del río Weser, tranquila, próspera, comercial, vaya. Tenía buenas rutas de comercio y por lo tanto también se dice que había familias acomodadas, que era más como o sea, tenía muy buena calidad de vida esta ciudad. Era más gente o eran más personas, las personas con recursos que las personas sin recursos. Okay. Y esa parte es muy importante, al menos en 1284. Con hijos suficientes también estas familias tenían para poblar generaciones enteras. O sea, aquí sí no les preocupaba como en muchos otros poblados de que no, pues es que ya son demasiados niños. ¿Qué voy a comer? No, los voy a llevar al bosque para perderlos, ¿no? En este momento, al menos hasta esta fecha, en Hamelin eso no pasaba. No, nada de esto. Y bueno, siempre tengamos presente que pues las infancias, como lo mencionamos en episodios anteriores, son nuestro presente, pero también representan nuestro futuro, ¿ok? Perder a un niño es una tragedia, es innombrable, de hecho, en mi opinión. Ni siquiera hay palabras para mí para poderlo describir, pero perder a más de 100. Sí, es una locura. Es que tú dices, ¿qué fue lo que ocurrió? No hay registros de guerra de ese año, no hay incendios, no hay epidemias documentadas. No huyeron, no fueron arrancados de sus camas y no existe rastro de violencia. No sufrieron una invasión y que los invasores se hubieran podido haber llevado a estos 130 niños. Los registros solo dicen: se perdieron, desaparecieron. Hoy hace 100 años nuestros hijos se fueron. Es lo único que dicen. Pero la única pista habla de un hombre vestido de colores, de un hombre vestido de forma muy llamativa. Esa es la única pista. Recordemos la frase como tal textual que dice: en el año 1284, el día de San Juan y de San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron llevados fuera de la ciudad y se perdieron. Dentro de eso existe nada más esta parte que justamente les acabo de leer, la pista, que estos niños iban siguiendo a un hombre que iba vestido de forma muy llamativa. Esa es la única pista que se tiene, por decirlo de algún modo, sí. ¿Verdad? En primera instancia, las personas que se vestían en esa época de formas muy llamativas no se les conocía como músicos. Tampoco se les llamaba flautistas, ni siquiera se les llamaban demonios. Solo se menciona a un hombre vestido de colores llamativos, eso es todo. Para ese tiempo, las personas que vestían de esa forma y podían llegar a ser seguidos por muchos eran
reclutadores. Ok. Hombres que llegaban prometiendo tierra, riqueza, comida o simplemente oportunidades. Eso era lo que... O sea, la pista nos lleva a lo más cercano que puede llegar a ser un reclutador. ¿Ok? Tomando en cuenta este parámetro que acabamos de decir, nos lleva a esta siguiente posibilidad. En 1212, después de varias cruzadas fallidas, con cruzadas me refiero a cuando se pretendía recuperar Tierra Santa. Sí. Que no sé cómo le iban a recuperar, sí, pero bueno, como sea. Saben a lo que me refiero, ¿ok? Un monje llamado Nicolás tuvo una fantástica y fabulosa idea. Estoy siendo sarcástica. ¿Ok? Nicolás aseguraba que las cruzadas estaban fallando, que no podían recuperar los lugares santos porque estaban siendo atendidas por hombres comunes, por hombres pecadores. Eso fue lo que dijo Nicolás. Aseguró que para hacerse de Tierra Santa debían hacerlo por seres sin maldad y de corazón puro. Los únicos que cumplían con este pequeño requisito eran los niños. Así que empezaron a reclutar niños. Agregaba que los niños, al ser inmaculados, Dios los iba a beneficiar. Y pues bueno, se dice que curiosamente en la Alemania reclutaron cerca de 40,000 niños y otros 30,000 niños en el resto de Europa para esta cruzada. O sea, estamos hablando de cerca de 70,000 niños fueron los que se reclutaron. Y para hacer este reclutamiento, evidentemente necesitaron de los reclutadores, hombres que se vestían de manera muy llamativa de forma muy vistosa, que atraía multitudes, que por su carisma eran seguidos y demás. Ok, según los expertos señalan que esa cifra está mal y que en total fueron de cerca de 30,000 niños los que se reclutaron para ese fin, no 70,000. Pero de todos modos, así hayan sido 2 o 1 nada más, es demasiado, sí, o sea, esto es infame. Ese güey se cayó chiquito, no lo abrazó su papá o... No, Nicolás, tomaba lo peor de todo de es que yo creo, ¿no? Yo creo, seguramente, digo, estábamos hablando de 1212, o sea, 70 años antes, 72 años antes de 1284, del registro que tenemos en Hamelin, sí. Exactamente. Pero bueno, esto era lo que ellos decían, no, es que pues no se ha podido recuperar Tierra Santa porque bueno, la primer cruzada que hubo pues sí fue como muy exitosa, por decirlo de algún modo, pero las cruzadas que vinieron después pues no, la verdad es que ya no eran exitosas. Y bueno, en gran medida el Nicolás sabía, o según a su entender de él, que no estaban siendo exitosas porque pues quienes estaban yendo a recuperar Tierra Santa pues eran hombres que... pecaminosos. Exacto. No. Pero es que además es que eran... Vaya, no tenían un entrenamiento militar como tal, como la primer cruzada. O sea, los primeros templarios, ¿no? Sí. Pues vaya, de donde nacen los templarios, pues nada que ver con los que después vinieron reclutando. Muchos de ellos eran vividores, muchos de ellos eran asesinos, ladrones y demás que decían, ay, mira, una nueva oportunidad de trabajo. Entonces, evidentemente, cuando ellos llegaban a un lugar, pues ellos no causaban el bien, sino todo lo contrario, y no liberaban, al contrario, llegaban a reprimir, ¿no? Y entonces por eso es que Nicolás dice, no, es que estamos fallando en esta misión precisamente porque pues no son hombres de Dios los que lo están haciendo, son hombres pecadores, necesitamos a alguien 100% puro de corazón para que Dios lo beneficie. ¿Quiénes son los únicos? Los niños. Y ahí van estos babosos a hacerles caso. Bajo su lógica, diciendo son hombres puros, pues ¿por qué no mandaban curas, sacerdotes? No, pues según bajo la lógica de ellos, pues esos güeyes son inmaculados, ¿no? Pues no funcionó. Yo creo que él mismo sabía que no era cierto, ¿no? Pero bueno. Bueno, como les comenté, según los expertos de hoy en día dicen que esta fecha está mal y que fueron cerca de 30,000 niños y no 70,000. De todos modos es obsceno.
Muchos de ellos perdieron la vida en el trayecto, principalmente por cuestiones de clima, alimentación y la precariedad de la travesía. Sí, claro. O sea, al parecer esto nada más como que lo montaban con puro y mero entusiasmo, no tenía como una lógica y no tenía una estructura que se necesita para mover a 30,000 niños, imagínense nada 3 más. niños. 3. No, o sea, aún así, un gran número alcanzó a llegar a los puertos de Génova, aunque ustedes no lo crean. Pero lamentablemente existe registro que los niños que alcanzaron a llegar y a abordar los barcos de Génova fueron vendidos como esclavos. De esto existe el registro. Sí hay registro, sí. Entonces, pues bueno, fue tanto el escándalo que todo esto causó que incluso el Papa Inocencio III, que es quien en ese momento estaba regiendo, tuvo que salir a aclarar las cosas. Y bueno, para él aclarar las cosas, señaló que los niños fueron raptados y vendidos, ¿por qué no?, por los musulmanes. Que la iglesia no tuvo nada que ver con eso. Sí, por supuesto. O sea, los que los reclutaron, los que los llevaron y todos los que fomentaron, no, fueron los musulmanes. Los musulmanes, sí. Porque ellos fueron quienes raptaron y vendieron a los niños. Pero bueno. Ok, esto es algo que algunas personas pueden llegar a pensar que inspiró a los hermanos Grimm. Estos reclutadores que pues llegaron a los pueblos y empezaron pues a reclutar a los niños para podérselos llevar, ¿ok? Pero regresando a Hamelin, hay algunos que señalan que también en el día de San Juan y de San Pablo de 1284 justamente apareció un hombre de vestimenta llamativa que embriagó a todo el pueblo. A todo el pueblo, incluidos niños y adultos. Y que cuando los adultos estaban más que perdidos, se robó a los niños. Nadie nunca más supo de ellos. O sea, no descartaría que su destino sea exactamente el mismo que el primero, ¿no? Los llevó, los esclavizó, comerció con ellos y... Hijo de su pinche... O sea, al principio me cayó bien, los puso a todos bien pedos, ¿no? Ok, está chido. Pero ya que se ve, eso ya no está chido, ¿no? Sí. Entonces, por un rato de diversión, cotorreo, perfecto. Pero ya que sí, no, eso ya... Ay, güey. ¿Cómo ve, doctor Melquiades? Algunos de ellos piensan, ¿no? Que este último, el que los ponía todos borrachos, se los llevó más como para Europa del Este, más como para Rumania, para Bulgaria, y que ahí los niños fueron vendidos una vez más como esclavos para trabajar, trabajos forzados y demás. Pero de esto sí no existe registro como tal. Los registros como tal de 1284 son nada más los que acabamos de mencionar. ¿Cómo se llama? ¿San Nicolás? Lo de la escuela, perdón, el registro de la iglesia, del vitral y donde que estaba marcado el escrito de hoy hace 100 años, y el otro registro y los versos. En 5 versos. ¿Pero donde cómo cuentan es? ¿Nicolás historia. o San Nicolás? San Nicolás. San Nicolás. No, pues de santo no tenía nada. Dijo, no. Una es la iglesia de San Nicolás y otra muy diferente es el monje Nicolás. Ándale. O sea, no tenía nada que ver. Sí. O sea, definitivamente sí estaban muy ociosos. Y en efecto, o sea, usted bien lo acaba. Yo me voy más por la primera versión. Me parece más plausible, más allá de que si haya hechos, si haya datos, si hay registros, me parece más plausible, porque bien sabemos que si en aquella época, para seguir con sus cruzadas, fueron capaces de muchas cosas. Envenenaron gente, raptaron gente. Pero los niños no llegaron ni siquiera a la cruzada. No, ni siquiera llegaron. Y aparte, o sea, seamos francos, o sea, llegaban a la cruzada, ¿qué iban a hacer contra los musulmanes? O sea, nada, definitivamente nada. No, o contra los bárbaros, tampoco iban a poder hacer nada, ¿no? Entonces, su idea, definitivamente el sujeto tomaba en copa de plomo, o sus papás sean hermanos, porque, pues sí, ¿de qué otra forma un grupo de, aunque sean 70,000 niños, cómo van a vencer a unos güeyes que ya tienen tiempo peleando, ¿no? Esa es una. 2, el territorio Tierra Santa, pues cuánto tiempo ya llevaba ocupado, o sea, ¿qué ibas a rescatar? Es que era su tierra. ¿No? O sea, ¿qué ibas a rescatar? Es su tierra.
Pues es su tierra, o sea, no vas a rescatar, no, vas a invadir, vas a apoderarte de lugares que no son tuyos, ¿no? Entonces, esa situación ocupacionista, que hoy no, me da mucho coraje, productora. Me da mucho, por todo el contexto histórico. La fecha, o sea, una ocurre en 1212, Ajá. que es la primera, la de la donde reclutan para una cruzada. Sí. Esa ocurre en 1212 y después tenemos la de 1284, Uh-huh. donde se habla nada más, pues, a lo que parece ser un reclutador. Muchas personas, y de hecho a mí lo que me causa mucha intranquilidad referente a este caso es de que yo creo que sí fue un hecho tan horrible que quienes se encargaban de registrar en ese momento en la época ni siquiera quisieron registrarlo como tal, y por eso es de que nada más tenemos como una pequeña repasada, y es que en el día de San Juan y en el día de San Pablo 130 niños desaparecieron De Hamelin. O sea, es como el único registro que en realidad se tiene. Pero yo sí creo que fue algo tan horrible que conmocionó tanto a toda la población de Hamelin, y de que finalmente fue algo que no supieron resolver. O no sabemos si muy probablemente cuando lo resolvieron decidieron dejar así las cosas y no lo quisieron registrar. ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Solamente sí se sabe que justamente en ese día 130 niños desaparecieron y jamás se les volvió a ver. Que no fueron llevados a la fuerza, sino que fue casi como que voluntariamente. Sí, de súbanse mis niños, súbanse, vámonos, vamos a dar un paseo. Sí, bueno, esto dice así ya nada más como para empezar a darle cierre. Hasta el día de hoy, en la calle de, voy a intentar pronunciarla bien, Bungelosenstrasse, en Hamelin, no se puede escuchar música. Y la tradición marca que si pasas por ella lo tienes que hacer en silencio. Por respeto, sí, ya que esta es la última calle por donde se vieron desaparecer a los niños aquel día de junio de 1284. Ahí es por la última calle por donde vieron desaparecer a los niños. Y hasta hoy dicen que esa es la calle más silenciosa de Hamelin, si no es que de toda Alemania, porque no se puede escuchar música y quienes pasan lo tienen que hacer en silencio. Ok. Me gusta, digo, no el trasfondo, sino el respeto que se tiene sobre esa tradición, ¿no? Uh-huh. Porque pues, es una costumbre y como bien dices, respeto. El lugar al que vas respeta esa costumbre, esa tradición. Ok, paso en silencio y vámonos. Ay, no la haga, productora. Está fuerte, ¿verdad? Yo les dije que era para mí, era la más inquietante de todas. Está muy fuerte. Al principio del episodio, cuando dijo lo de desaparecer, me vino a la mente así rapidísimo. Esta película no tiene mucho que salió, la hora de la desaparición. De hecho, ¿no? Mientras estaba recopilando datos, dije, no habrá sido una señora loca que ahí estaba controlando. Su pinche loca, maldita loca. Haciéndolo. Pero en efecto sí es más perturbador el hecho de que en efecto es más, dejemos por un lado la institución católica de un lado, ¿no? Dejemos de un lado. Que un solo sujeto fuera y convenciera a los niños de irse, o los haya emborrachado, que es todavía cosa peor, que haya emborrachado todo el pueblo para llevarse a los niños, y en efecto, ya no se volvió a saber de ellos. Pero 130. 130 niños. Tuvo que haber llevado 130 niños. ¿Qué le gustó? Unos 10, 20 carruajes para poderse llevar a todos los niños. Según por lo que se entiende y por lo de la calle, se los llevó caminando. Sí. Entonces es complicado. Ahora me gusta más la versión de los hermanos Grimm. donde se abrió la montaña. Donde se abrió la montaña y se los lleva, porque bueno, ya, la montaña los aplastó. Ya. Ah, para usted la montaña. Sí, la montaña los aplastó, los deshizo, los hizo puré. Y el otro sujeto suena feo, pero es justo. ¿Cuál? El sujeto que, ¿no me pagan? Pues, es que él llega y hace un acuerdo. O sea, las ratas estaban atormentando a Hamelin, ¿no? No había paz por ningún lado. No había, los roedores son, a mí me dan mucha repelús. Yo sé que está mal y que es un animalito que pues nada más está aquí viviendo y sobreviviendo y compartiendo con ellos, pero bueno. Pero ya cuando se convierte en plaga ya no está. Es una plaga terrible la que tenían, o sea, llegaban
se comían su comida, se subían a sus camas, o sea, era Los una plaga enfermaban. Sí. terrible. Y llega un hombre y les dice, yo me voy a deshacer de las ratas por una módica cantidad. Lo cual mucha gente dice, es que también él era una muy mala persona porque ¿por qué estaba pidiendo dinero? Pues y porque yo está les voy a trabajando. decir algo. Si tú eres bueno haciendo algo, nunca lo hagas gratis. Sí, Ya. no, o sea. Entonces él era muy bueno tocando la flauta, tan bueno que hipnotizaba. ¿Por qué lo iba a hacer gratis? Por supuesto. Y aparte, o sea, si fuera gratis sería algo fácil, pues háganlo ustedes, güeyes, no lo han hecho. No podían. Pacta una cantidad, en el pueblo la aceptan. Estaban desesperados. En el cuento, según yo recuerdo, nunca mencionan la cantidad. No, nada más dice que... Nada más dice que pide una gratificación. Una bolsa de oro, digamos. Pongámoslo así, pero estamos viendo que Hamelin en ese tiempo era un lugar próspero. Sí. Tampoco es que les estuviera pidiendo algo que no se pudiera cumplir. Toca su flauta, hipnotiza a los roedores y todavía los lanza al río Weser. Ahí los deja. Sí. Y ahí se van las ratillas, pues, pero se deshace de la plaga. Y entonces él regresa, pide su dinerito, lo que se había acordado, algo justo, y le dicen, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Pues porque las ratas ya no representan una molestia o un peligro para nosotros. Hazle como quieras. Bueno. Y él todavía los advierte. Me voy a vengar. No está bien lo que estás haciendo. Esto tendrá consecuencias. Pues como quieras. Así le dijeron. Bueno, se va. Pasa tiempo. Porque tampoco es como una venganza como de, ay, regreso mañana o en ese momento lo hace. No. Deja que ellos se confíen, Sí, claro. que se olviden hasta de lo que pasó, Así ves una de buena su venganza. promesa que faltaron. Y entonces regresa y se lleva a los niños. Cuando yo era niña a mí me causaba tantísima intranquilidad eso, o sea, sí, mucha, o sea, el hecho de que llegara este hombre y se los llevara y que pum, los niños se pufearan, o sea, desaparecían. Sí, claro. No sabías a dónde. Pero es muy fuerte. En su caso, productora, Ajá. de niña, ¿qué hubiera sido ese algo con lo que lo hubieran llamado ciegamente? O sea que, eso me hipnotizaba o eso me gustaba mucho. Digo, los niños la música, ¿no? Pero bueno, en Ajá. su caso, usted en particular, ¿qué es aquello que le hubieran mostrado, No enseñado, sé. que le hubieran convencido para irse? Siempre fui una niña o siempre he sido una persona muy desconfiada. Sí. Sí, entonces a mí me dicen, ay, te prometo esto, y yo así de... Claro que no. O sea, ¿Qué no. te pasa? Exactamente, o sea, porque creo que esa es la parte que más intranquilidad me causaba. Que no se los llevaba con falsos engaños. No, porque de chiquito tus papás siempre te advierten de no hables con extraños. Si te prometen dulces, juguetes o lo que sea, eso no es verdad, no te lo van a cumplir, simplemente quieren causarte daño, te quieren alejar de nosotros y demás. Afortunadamente cuando yo era niña pues vivía en la abundancia y entonces muy difícilmente me iban a poder convencer con un juguete o con un dulce, ¿no? Bien. No, o sea, no. Pero siempre también fui muy desconfiada. Y hasta la fecha creo que tengo problemas de confianza. Se imagina que el papá le dice, si alguien viene y te ofrece un dulce, me hablas para ver si están ricos, ¿no? O sea, de hecho, hasta la fecha todavía hoy me cuesta trabajo aceptar comida de extraños. O que alguien pague mi comida. Me cuesta mucho trabajo. Okay. Pero bueno, a mí lo que me causaba intranquilidad era que no había control. Que no, ni exactamente. Ni toma de decisión. Que los niños cedían. O sea, que como que los hipnotizaba. Sí, eso era lo que yo decía. Y que los niños se pufearan. O sea, ¿y a dónde se fueron? Porque dijeron, te lo manejaran como Pinocho, que lo tenían esclavizado en un circo o algo por el estilo. Dices, bueno, Pinocho al final tuvo la culpa, ¿no? Pero sí, en este caso no era que los niños hubieran desobedecido a sus papás, que no hubieran hecho caso, ¿no? Sino simplemente se los llevaban y ya nadie sabía de ellos. Ay, no sé. Y ahora que me puse a recopilar datos me causó más intranquilidad todavía. Mucha. ¿Cómo? Y me recordó mucho a
a la hora de la desaparición a esta película. Sí, claro. Ahorita acaba de tocar un punto bien interesante. Hamelin era un pueblo próspero. Era una ciudad próspera. Existiría la posibilidad que ese reclutamiento o ese hecho fatídico haya ocurrido en más pueblos, pero tal vez los otros pueblos, como carecían de alimentos, sufrían de hambre, no le tomaron tanta importancia. Sí, es muy probable. Y Hamelin, como sí tenía, pues como que sí se preocupaba por los... Digamos que un pueblo donde hay carencia, si te quitan un hijo, pues qué mejor, ¿no? Me quedo con 3 y veo cómo le hago. Güey, llévate otro, ¿no? También. Historiadores hoy apoyan esa teoría. Ok. Pero como no existe un registro, pues el historiador no lo da por válido, sino simplemente dicen, es una probabilidad. Sí, claro. Sí, claro. Sí, que Hamelin sí le haya puesto empeño, porque pues sí tenía recurso para mantener a sus niños. Exacto. Era como su presente y su futuro, ¿no? Entonces, sí, también. ¿Y además. los otros pueblos no? No, sí, también es una posibilidad. O sea, sí se barajea también esa posibilidad de que probablemente ocurrió en otras partes de Alemania, pero que pues ahí no quedó el registro. Y en Hamelin, sí. Sí, también es una probabilidad. Perfecto. Entonces, moraleja de la historia, acuérdense, si ven un güey con una flauta, huyan. Bueno, no, la moraleja de la historia es, si haces un acuerdo, cúmplelo. O sea, este es el acuerdo, se pacta, se cumple, las partes ya quedan enteradas y vamos. Sí, porque, ¿no? Bueno, ya me iba a mal viajar, pero no, sí, cumplan, y si no pueden cumplir, no prometan algo que no están dispuestos a cumplir de antemano. Y si ya lo prometieron, pues entonces hagan todo por cumplir esa promesa. Si usted me dice si ya le damos cierre, porque está muy fuerte. Este cuento de los hermanos Grimm para mí es el más perturbador de todos. No la Cenicienta, Hansel y Gretel sí, es muy fuerte por el canibalismo infantil, pero no es algo que a mí me impactara de niña. De grande, ahora que me pongo a recopilar datos, sí digo, Dios mío, qué cosa tan más horrible. A pesar de que ya lo sabía, cuando lo vuelves a leer, es algo que al menos a mí me impacta. Pero para mí el flautista de Hamelin es de la infancia y ahora de adulta más, que sigue sin explicación. Sí. Hay quienes también hoy en día piensan que tal vez también pudo haber sido una abducción. Extraterrestres, ya lo que le iba a decir. Era lo que le iba a decir. Un sujeto vestido de forma llamativa, o sea, pinche extraterrestre con su traje plateado. Pinche humano, súbete a mi nave. Vénganse, niños, vámonos. Niño, súbete a mi nave. Te voy a dar diversión eterna, ¿no? Y ¡fum! Y se los lleva a los morros. A otra galaxia. Después de que ahorita ya su raza se estaba extinguiendo, se los llevaron para hacer experimentos con ellos y ver de qué forma podían hibridar, ¿no? Entonces ya, gracias a eso, su civilización prosperó. Entonces, esos niños raptados salvaron un planeta entero. Oh, ok, según una posibilidad. Una muy, 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 muy remota. Así como la posibilidad de que en este momento me va a caer una bolsa de dinero. Así es la posibilidad del extraterrestre. Ni 50 centavos le cayeron. De menos una moneda me hubieras aventado, güey. Me dejaste así solo, güey. Pésimos efectos, Chuy. Pésimos efectos. Y todavía chiqueándolo. Ay, sí, ten tu panecito. Pues ni modo. Es el Chuy. ¿Qué le hace? Es el Chuy. Pues vamos a darle Adelante, cierre. Antes de dar cierre, nuevamente yo les deseo que tengan un excelente y fantástico 2026. Le doy las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el 2025 y bueno, les invito a que continúen. A que continuemos juntos en este 2026. Entonces vamos a darle cierre. ¿Okay? Los niños de Hamelin no dejaron tumbas, no dejaron cuerpos. Solo dejaron una ausencia tan grande que tuvo que convertirse en cuento para poder soportarse. Siglos después de todos estos hechos, los hermanos Grimm recopilaron esas historias no para suavizarlas, sino para preservarlas, porque ellos entendieron algo esencial, que los cuentos no nacen de la fantasía, sino del miedo, del hambre, de la culpa y de las decisiones humanas que nadie quiso registrar con su nombre real. Tal vez por eso sus relatos siguen incomodando, porque debajo de ese halo de hechizos, monstruos y brujas hay una verdad que no envejece. Cuando los adultos fallan, los niños cargan con las consecuencias. La historia aprende a callarlo, a transformarlo en leyenda.
Y mientras sigamos prefiriendo el cuento antes que la responsabilidad, el flautista seguirá tocando, la bruja seguirá ganando y el lobo seguirá comiendo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades. Recuerda que si tienes algún dato importante que agregar a mi relato, lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Del mismo modo, si quieres que hablemos de algún tema en específico, también lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Yo soy Lau Alcalá y esto fue un relato cósmico mutante. Adiós.